Dios les bendiga grande y poderosamente. Traigo una palabra viene en el capítulo 5 de Daniel. Vamos a ver de qué se trata esta palabra. Se trata de la escritura en la pared. ¿Y qué habla? ¿Qué es lo que nos quiere decir la escritura en la pared? Este fue el rey Belsasar. El rey Belsasar hizo un gran banquete. Invitó a mil magnates, invitó a todo el grupo, celebró una fiesta idólatra, una tremenda fiesta donde había bebida, donde había de todo y aún había mucho alcohol, mucha bebida. Se emborracharon, se divirtieron, gozaron y vivieron una vida de rey para él, ¿verdad? Esa era una vida de rey. Y el asunto es que él estaba tan alegre, pero esa alegría le duró poco. Eso pasa a veces cuando nosotros lo que hacemos es que hacemos las cosas a nuestras propias decisiones, nuestro propio placer, nuestro propio gusto. Eso fue lo que le pasó al rey Belsasar. El rey Belsasar desafió los juicios de Dios. Su ciudad estaba sitiada. En vez de proclamar oración, ayuno y oración, él se empezó a hacer su reunión, su fiesta. No sé si era fiesta de cumpleaños, no sé si era fiesta de aniversario, pero él tenía tremendo festín, tremenda fiesta tenía él. Una fiesta a lo grande. Y entonces, miren lo que él hizo. Proclamó el banquete, la fiesta. Y ya él, animado por el alcohol, ya él más alegre de lo que su cuerpo podía estar, su cuerpo se alegró tanto que él empezó y mandó a traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, siendo un sacrilegio para Dios. Pero Belsasar se le terminó la alegría cuando en la pared del palacio real aparecieron los dedos de una mano de hombre, y comenzaron a escribir delante del candelabro. ¿Por qué delante del candelabro? Para que todos los asistentes y todo el mundo pudiera ver en la pared del templo, en la pared del palacio real, frente al candelabro, para que todo el mundo pudiera ver lo que la mano invisible, que tenía una pluma en la mano, estaba escribiendo. El rey veía la palma de la mano que escribía con una pluma en la mano, aunque nadie supo quién era la persona que escribía. Eso pasa cuando nosotros realmente estamos haciendo lo incorrecto, no lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dice, cuya mano escribía, y al rey le entró pánico y cambió de color, se puso pálido. Sus piernas le empezaron a temblar, sus rodillas le empezaron a temblar, la fuerza empezó a decaerle, porque él sabía, eso le indicaba que eso no eran buenas noticias, que algo malo venía para él. Porque Dios puede hacer que tiemble el corazón del pecador más endurecido. Dios puede hacerlo. Para él eso no es nada de difícil. Dice, y no necesita sino turbar los pensamientos. A veces nosotros estamos con los pensamientos turbados y nosotros decimos, estoy bloqueada, no sé qué hacer, estoy bloqueado, no sé qué voy a hacer. Es cuando tus pensamientos están turbados. Es cuando tus pensamientos están fuera de lo normal. Y entonces fueron llamados todos los sabios de Babilonia cuando esa escritura estaba en el palacio, la pared del palacio. Entonces fueron llamados todos los sabios, los astrólogos, los adivinos, para que vinieran a descifrar y para que vinieran a interpretar qué es lo que la mano invisible escribió ahí, que no se sabe de quién era la mano también. Y al oír, dice, en eso llegó la duda
de Belsasar al oír la noticia y para calmarlo de la turbación, porque esa noticia se corrió por todos los lugares. Y entonces vino la abuela de Belsasar y ella conocía a Daniel. Y entonces vino ella para calmar lo que estaban turbados. Dijo que ella conocía a Belsasar y que conocía a Daniel. Le dijo a Belsasar que Daniel podía darle la interpretación. Y mire, llegó Daniel y el rey Belsasar empezó a querer darle regalos, a ofrecerle que le iba a dar esto, que le iba a dar lo otro. Y vino él y le dijo que él no quería esos regalos. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre que estaba entre los dioses. Entonces era un hombre que podía interpretar, era un hombre que ya Dios lo había instruido, que ya Dios lo había preparado para interpretar sueños, para descifrar enigmas. Y entonces vino ella y trajo a Daniel. Daniel comenzó a leer y a traducir la escritura. Cuando Daniel comenzó a leer, dice la palabra de Dios que la escritura era Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El Señor, el rey Belsasar, cuando escuchó eso, él estaba ansioso por escuchar qué era la traducción, qué era lo que le estaban diciendo a él ahí. Y entonces vino él y le dijo, Mene, dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Porque Dios le puso fin al reino del rey Belsasar. Dice, era claro, era Dios diciéndole que sus días estaban contados en el reinado y que había llegado a su fin. Y dice, Dios dijo, ya basta. Ya basta, porque habían hecho cosas que a Dios no le había agradado. Se habían salido de la voluntad de Dios. Tekel dice, ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto de peso. Hay un peso malo que te impide a ti crecer o correr en la carrera de la fe, que es el pecado. El pecado es el que te hace que estés falso, que tu balanza sea falsa. Cuando tú estás en pecado y estás haciendo las cosas a tu propio antojo, a tu propio pensamiento, a tu propia inteligencia, entonces tú vas a balancearte y Dios te va a pesar, porque Dios pesa los corazones, Dios pesa las intenciones del corazón, Dios pesa tu mente, Dios pesa tu vida, Dios pesa tu forma de actuar, de pensar, de caminar, Dios pesa lo que tú hablas, lo que tú piensas, lo que tú haces con los demás. Dice, tu reino ha sido dividido, dice aquí la última palabra, dice, Uparsin, tu reino ha sido dividido y dado a los persas como un botín para ser repartido entre ambos. El Señor Dios está hablando ahí y le dice Dios a Belsasar. Lo que le dice Dios a Belsasar es que lo que él había hecho con los utensilios que estaban dedicados, que eran de Jerusalén, los utensilios de oro. Cuando Dios te presenta a ti, cuando Dios te da un poder, cuando Dios te pone en un lugar, cuando Dios te pone en un gobierno, cuando Dios te pone en un reinado, cuando Dios te pone en una familia como gobernante, como la cabeza, tú vas a ser pesado. Tú vas a ser pesado, y si tú vas a ser hallado falso, tú vas a pagar lo que tú estás haciendo. Porque el Señor se cansa también. Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Porque de Dios nadie se burla.
Si ustedes ven en estos tiempos, las naciones están contra las naciones. Hay un pleito, hay un gobierno, hay un poder, los poderes peleándose, los poderes de los gobiernos peleándose con otros poderes de otros gobiernos. Hay cosas que son las mismas. Es lo mismo de ayer, de hoy, por los siglos, la palabra de Dios. Y esas palabras, esa escritura que estaba en la pared del Palacio Real, esa misma escritura está en tu casa, está en la casa del gobierno de tu país, está en la casa, está en las familias. Esa misma palabra está en los reinados. Y esa misma palabra es la que Dios está dándote a ti. Porque Dios va a pesar aún el amor. Si tú no tienes amor para los demás, Dios lo va a pesar y Dios te va a decir, ha sido hallado falso en la balanza. Has sido hallado, te ha faltado amor. No has dado el amor que has tenido que dar. Y Dios te está llamando hoy y te dice, ponte en las manos de Jesucristo. Acepta a Jesucristo, busca a Jesucristo. Dice que en ese tiempo, dice, el reino fue dividido, dice. Dice que el reino fue dividido y llegó su juicio. Al rey Belsasar le llegó el juicio. Y Dios te dirá a ti, tu juicio ha llegado y llegaste tarde. Porque Dios te da oportunidad. Dios siempre le está dando oportunidad a cada uno de sus hijos. Dios le está dando oportunidad. Eso pasa, todo esto que ha pasado con el rey Belsasar ha pasado en las iglesias. Dios va a pesar a las iglesias, Dios va a pesar a los pastores, Dios va a pesar a los líderes, Dios va a pesar a los llamados, a los evangelistas, Dios va a pesarte, Dios va a pesar a todos por igual, sean que vayan a la iglesia, no vayan a la iglesia, sea que estén en el gobierno de las naciones gobernando. Dios va a pesar tu corazón gobernante a ti, Dios va a pesar tu corazón, a ti que estás gobernando en cada nación, en cada país, en cada ciudad. Tú que estás allí, a ti Dios te está viendo y Dios va a pesarte. Y si tú te vas a estar falso, Dios te va a enviar. Dios te va a enviar esa escritura a ti. Y esa escritura es para ti. Si tú estás falto de amor y si tú no estás haciendo las cosas como Dios dice que deben de hacer, si tú no estás trabajando en justicia, si tú no eres justo, Dios va a pesarte. Dios va a pesarte en la balanza. Dios va a rendirte cuentas. Dios te va a preguntar qué hiciste cuando yo te puse de gobernador, qué hiciste cuando yo te puse de rey, de presidente, qué hiciste cuando yo te puse en la gran nación, qué hiciste. Ahí es donde Dios te va a hablar a ti. Ahí es donde Dios te va a recordar y te va a hacer lo mismo que hizo como se puso el rey Belsasar. Se asustó mucho porque es normal, cualquiera se asusta. Que aparezca una mano escribiendo en la pared. Cualquiera se asusta y se empalideció, se puso pálido. Le cambiaron los colores porque entró el miedo, porque la conciencia empezó. Él sabía que algo malo estaba haciendo delante de los ojos de Dios y Dios todo lo estaba viendo. La ciudad sitiada y él en gran festín, en gran fiesta, en gran alegría con todos los magnates. ¿Sabe usted qué va a hacer el Señor? A usted y a los magnates les va a mostrar la escritura. Pero ha venido Jesucristo. Pero Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo. Para que sea Él el que salve. Para que sea Él a través de su sangre en la cruz del Calvario. Para que sea Jesucristo. Pero para poder Jesucristo hacer algo con usted. Cambiar todo su pensamiento. Ese pensamiento malévolo. Ese pensamiento que está guiado por el enemigo, por el camino de la falsedad, por el camino de la maldad, por el camino del orgullo, del egoísmo, por el camino de la altivez, de la prepotencia, del poder, porque cuando usted está en el poder es cuando usted tiene el poder de hacer lo que usted quiera hacer, pero se ha olvidado de Dios. No nos podemos olvidar de Dios. Nos podemos olvidar de todo menos de Dios, porque cuando usted se acuerda de Dios,
y hace las cosas como Dios dice, es cuando todo va saliendo bien. Porque Dios es el que endereza los caminos torcidos. Dios endereza las naciones torcidas. Dios endereza las ciudades torcidas. Y Dios endereza las mentes torcidas. Jesucristo es el que justifica. Luego nosotros tenemos que venir a Jesucristo para que seamos justificados. Pedir perdón de todo lo que hemos hecho. Reconocer nuestros errores antes de que venga el juicio a nuestra vida. Antes de que Jesucristo, antes de que Dios a través de su Hijo Jesucristo nos tire al horno de fuego, nos mande al abismo, nos mande a donde no tenemos que ir. Dice, imagínense usted solo porque usted está en un palacio real, porque usted está en una posición grande, porque usted está en un gobierno, porque usted es un rey, porque todo aquel que gobierna se viene convirtiendo en rey. Pero sabe que hay un rey arriba de todos los reyes. Y sabe que el rey de reyes y señor de señores se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y sabe que de él nada se escapa. De Jesucristo nada se escapa. Y todo lo que usted haga, usted va a dar cuenta. No importa la posición que usted tenga. No importa el dinero que usted tenga, la riqueza que usted tenga. El rey Belsasar era rico y no le valió. ¿De qué sirven las posiciones si usted no tiene a Dios? ¿De qué sirve la belleza externa suya si usted no tiene a Dios? ¿De qué sirve que usted tenga casas, carros, que tenga usted, sea millonario, multimillonario, si no tiene a Dios, si la vida es corta? Y Dios le va a pedir cuentas a usted. Y Dios va a venir y le va a decir, hasta aquí llegó su fin. Y todo lo que usted ha hecho se quedó en el pasado. Arrepiéntese. Usted que está gobernando una ciudad, una nación, un país, por muy poderoso que usted sea, porque está en el poder sentado en una silla, que esa silla tiene poder y usted puede hacer y firmar y hacer lo que usted le plazca. Arrepiéntese. Arrepiéntese de todo lo que usted ha hecho. Arrepiéntese de todo lo que usted hace pensando en las riquezas, porque las riquezas son del cielo. El que tiene a Dios tiene las riquezas. El que tiene a Dios todo lo tiene. Vaya a Jesucristo y perdone sus pecados. Dígale que perdone sus pecados. Dígale porque Él vino para salvar lo que se había perdido. Es su alma, su vida. No vienen materiales. Es su vida, el alma. El alma suya le pertenece a Jesucristo. El alma suya le pertenece a Dios. No le pertenece al dinero, no le pertenece a los grandes edificios, no le pertenece a las grandes naciones, no le pertenece al poder que está en esa silla donde está, no, le pertenece a Dios. Y cuando Dios diga, hoy voy a pedir tu alma, como hizo con el rico, Dios le lleva el alma, Dios le pide el alma y usted se va. Arrepiéntese. Arrepiéntese de sus pecados porque ese día llegará. De Dios nadie se burla. Y si Dios ha permitido que usted esté en ese poder, si Dios ha permitido que usted esté en ese lugar, si Dios ha permitido que usted esté en lugares importantes, pero también Dios lo puede pesar. Y si usted es hallado falso, Dios lo va a bajar de ahí. Y Dios lo va a quitar. Y no es que lo va a quitar, es que al rey Belsasar le dijo, ha llegado tu fin. Fue destruido, fue muerto. Él fue muerto. Nosotros tenemos que buscar al Señor. Nosotros tenemos que buscar a Dios porque sin Dios nosotros no somos nada. Porque cuando usted cae en una cama, usted se da cuenta que el dinero no es nada. Usted se da cuenta que los bienes que usted tiene no son nada, los palacios no son nada. Piense. Piense en Jesucristo. Piense que Dios es el camino, la verdad y la vida, y que Dios le da la paz, la felicidad, la alegría, y que Dios mira sus obras. Dios mira lo que usted hace. Y conforme a sus obras, Dios así va a actuar con usted.
Usted sabe que el rey Belsasar fue asesinado. Y cayó el reino de él, cayó en poder de los medas y los persas. O sea que Dios te puede quitar tu reinado. Dios te puede quitar a ti el poder que tú tienes. Dios te lo puede quitar así en un decir amén. Dios te lo quita. Si tú estás actuando mal con la humanidad. Si a ti no te importa tu ciudad, tu gobierno, si a ti no te importa tu nación, si a ti no te importa tu país, Dios puede quitarte y Dios puede pesarte en balanza y quitarte y que tu fin termine. Y ese es tu fin de tu gobierno, no es el fin del reinado, es el fin de tu vida. El fin de tu vida. No permitas que pase eso. Arrepiéntate. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de todo lo que has hecho, arrepiéntete de lo que haces en contra de Dios. Arrepiéntete, busca a Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Anímate a buscar a Dios cada día, porque estamos llegando en unos tiempos difíciles, estamos llegando en unos tiempos donde la venida del Señor Jesucristo ya está a las puertas, estamos llegando en unos tiempos donde Dios ha dicho ya el calentamiento global, va a llegar un tiempo porque ya no es el tiempo como el de Noé, que cuando en Noé la gente fue a través del agua, Dios soltó el agua, ahora es a través de fuego. Y tú estás viendo cómo está el fuego ardiendo en todos lados. Así es que arrepiéntete y busque la presencia de Dios. Acepta a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él te va a dar la paz y la tranquilidad en momentos de enfermedad, de angustia, de aflicción, de persecución, en momentos de escasez, en momentos donde tú eres rechazada, donde tú eres eliminada. En ese momento es cuando Jesucristo te toma de la mano y es cuando dice: aquí estoy yo, soy tu Padre, yo te guardo, yo te cuido, yo te sostengo, yo te prospero, yo te bendigo, yo te ayudo, yo te levanto. Yo soy tu Padre y tú eres mi hijo y tu Padre te ama. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te guarde. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición. El Espíritu Santo guiándome para hablar acerca de esas palabras que son bien poderosas y la verdad que me dan a mí me llenaron de inquietud esa palabra. Digo yo, qué fuerte la verdad. Y a cualquiera le da miedo cuando una mano en la pared de tu casa aparece una mano y escribe. Es bien poderoso, pero Dios hace lo que quiere con nosotros. Cuando nosotros somos obedientes, Él se encarga de bendecirnos, de ayudarnos y de estar con nosotros, pero cuando somos desobedientes, Él viene y corta y dice: ya basta. Bueno, nuevamente Dios les bendiga.